Hola, estamos en los debates de Periodista Digital. Hoy es martes 10 de abril del año 2007 y os habla, como siempre, Carmelo Jordá. Hoy vamos a intentar explicarnos un hecho que nos ha sorprendido a todos, creo, o al menos a la mayoría, y que ha sido, sin duda, está siendo una de las noticias más importantes de esta Semana Santa y del post-Semana Santa, ¿no?, por así decirlo. Me estoy refiriendo, obviamente, al altísimo número de fallecidos que ha habido en las carreteras, en la operación entrada-salida, y que han sido, bueno, a estas alturas del día, 106, es posible que todavía esta cifra crezca, y también a falta un poco de las cifras oficiales que se darán esta misma tarde. Para hablar de este tema, que es tan interesante y a la vez tan importante, tenemos con nosotros a Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. Hola, Mario, encantado de estar con vosotros. Tenemos también a Marco Antonio Martín, de la revista Coche Actual. Hola. Hola, encantado. Y tenemos al otro lado de la línea telefónica a Marco Goyos, que es directora de AESMELE. ¿Lo he dicho bien, Marco? AESMELE, sí. Pues lo había dicho yo al revés, fíjate. Que es la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal. Espinal, sí. Ok, pues bueno, os voy a hacer una primera pregunta que sé que es un poco difícil de responder, pero que al fin y al cabo creo que es la que todos nos estamos haciendo en un día como hoy. ¿Quién o quiénes tienen la culpa de todas estas muertes? Y supongo que, aunque sea un poco duro decirlo, parte de la culpa la tendrán las propias personas que han tenido esos accidentes, pero me imagino que hay otras culpas, ¿no? Si quieres empezar tú, Mar, que estás en la lejanía. Pues yo empiezo en la lejanía, pero empiezo diciendo que, desde luego, la culpa de los accidentes lo tiene la persona normalmente. Es decir, vamos a aclarar un poquito esto. Es decir, cuando nosotros nos metemos en un coche para hacer un viaje, nos metemos en una carretera, es decir, la carretera puede estar mejor, puede estar peor. Podríamos hablar de todo lo que queda por hacer en carreteras, que es mucho, todo lo que queda por hacer de señalización, que es mucho, pero al final el accidente, como se ha demostrado un poco en los datos preliminares que sabemos, normalmente es la persona, y además suelen ser salidas de vías sin contrario en muchos casos, lo cual quiere decir que puede ser un tema de distracción o fatiga. En otros casos puede haber un factor agravante, como puede ser el exceso de velocidad, y que está claro que en las vías, carreteras, digamos, nacionales o comarcales, es donde está viendo la sangría, digamos, mayor, ¿no? Yo no sé si la gente lo ha hecho para evitar controles o evitar que le quiten puntos y irse a otro tipo de carreteras, o simplemente es que les aburre más la autovía y han decidido todos irse a carreteras más nacionales, que son las que más queda por hacer en cuanto a seguridad. Y ahí estaríamos un poco entrando en uno de los temas, que es el tema de las auditorías en seguridad vial, para mejorar el tema de las infraestructuras, mejorar lo que hay que hacer y sobre todo mantener las vías tal cual las tenemos, ¿no? Ahora, yo buscar aquí culpables, desde luego, ni es culpable la DGT, ni es culpable Fomento, es decir, todos pueden tener una parte de decir qué podemos hacer. Es decir, lo que está claro es que hay que hacer cosas, y que está claro que en el tema de los accidentes creíamos que a lo mejor el carnet por puntos iba a ser la panacea, que iba a disminuir muchísimo la accidentabilidad y los muertos, que teníamos una trayectoria buena el año pasado con los 6 meses en vigor del carnet por puntos, que ha podido ser una casualidad o no, o ha podido ser que los medios habéis hablado mucho en esos 6 meses del carnet por puntos, pero lo cierto es que hoy por hoy, cuando una persona se enfrenta al coche y a la carretera, piensa dos cosas: una, que a él no le va a pasar, y otra, que él controla siempre. Es decir, ¿dónde bajan la guardia los conductores? Pues baja la guardia en los desplazamientos cortos. Una vez que llegan a su lugar de vacaciones, en esos desplazamientos cortos es cuando bebe alcohol. Y además, uno de los datos que nos dieron ayer, que a mí me sigue preocupando mucho, es que el 30% no lleva puesto el cinturón de seguridad. ¿Cómo a estas alturas puede haber tantas personas que sigan considerando que no es necesario el cinturón de seguridad, cuando está demostrado por todos los estudios que puede salvar la vida en el prácticamente 90% de los casos? Es decir, si estamos hablando de alcohol en desplazamientos cortos o de exceso de velocidad en algunas carreteras que no están apropiadas para más velocidad de la permitida, y estamos hablando de que encima las personas pues o se distraen, por ejemplo, por el móvil, y encima no se pone el cinturón de seguridad, que es el elemento de seguridad mejor que tenemos en el vehículo, todo eso hace que aumentemos las cifras. Y yo creo que es un poco conciencia de cada uno de nosotros. O sea, yo creo que tenemos que pensar el que una persona, cuando se monta en un coche, es una máquina que le puede matar, y que por muy bien que conduzcamos, por muy buenos reflejos que tengamos, sobre todo si somos jóvenes, es decir, en cualquier circunstancia podemos tener un accidente, y hasta que no aprendamos eso y creamos que siempre le va a ocurrir al otro, seguiremos siendo susceptibles de tener accidentes.
y no valdrán ni las campañas de la DGT, ni valdrá el carné por puntos, que hablaremos en debate luego más largamente, ni otras cosas. Bueno, yo como preliminar, no sé si me alarga mucho, ahora que mis compañeros de mesa complementen un poquito su punto de vista, pero a mí me gustaría pensar que el accidente un poco es responsabilidad de la propia persona. Aunque pueda haber administraciones que en un momento dado no pongan todo lo que deberían poner, por ejemplo, en el tema de infraestructuras, ¿no? Pero que quede claro un poco que es la persona la que va por una vía con unas determinadas condiciones atmosféricas y el que coge el coche y conduce es él. Has apuntado muchos de los temas que tenemos Yo previstos para más adelante. Mi primera esta, no sé qué piensa el resto. Y vamos a tocar luego, seguro, obviamente el carné por puntos, vamos a tocar el estado de las carreteras. ¿Me oyes bien? ¿Se me ha cortado? No, nosotros te oímos. ¿Mar? ¿Oye? Mar, nosotros te oímos bien desde aquí, ¿eh? No sé... ¿No se oye? Vaya, tenemos... O sea, no sé desde qué momento no se me ha oído. No, se te ha oído todo, ¿Oye? Mar. No, me temo que la que no nos oye es Mar a nosotros. Vamos a seguir mientras tanto aquí. Mario, Mar ha hecho una previsión bastante, o sea, un resumen bastante amplio. Me imagino que tú tienes también cosas que añadir, ¿no? Sí, vamos a ver, nosotros cuando la pregunta que has formulado concretamente, ¿quién es culpable? Si hablamos en términos de culpabilidad, yo creo que es toda la sociedad. Es toda la sociedad, y en un accidente de tráfico intervienen muchos factores y por tanto, bueno, pues efectivamente interviene el factor humano, porque la conducción es una actividad humana y por tanto siempre va a haber siempre va a estar presente el fallo humano en cualquier accidente de tráfico. Hay gente que dice el 90%, no, yo digo el 100%. En todos los accidentes de tráfico el componente del factor humano va a estar siempre presente. Pero también hay otros factores que contribuyen a la producción del accidente, como es la seguridad del vehículo y también las infraestructuras. Y hay una cuestión que tengo que indicar, y es que evidentemente nosotros hemos visto, por ejemplo, en los datos de esta Semana Santa, que con independencia del factor humano, hay factores que han contribuido a que haya habido un mayor incremento de la accidentalidad, y ha podido ser el factor, la climatología adversa, que ha puesto en evidencia que fallos en la red estructural, especialmente en la red secundaria, y también la inadecuada presencia de los agentes encargados de la vigilancia de tráfico. Por tanto, intervienen varios actores. Yo, desde luego, no quiero en absoluto descargar de responsabilidad al conductor, pero sí tengo, cuando vemos y observamos la tipología de los accidentes que se repiten en estos periodos donde hay una alta concentración de los accidentes, pues sinceramente creo que hay que profundizar más en las causas, y difícilmente pues se está hablando del exceso de velocidad, se está hablando del alcohol. Yo veo algunos accidentes que difícilmente el que un tractor se salga de la carretera, pues ahí creo que poca exceso de velocidad se puede encontrar. O en el caso de un matrimonio de 74 años que bueno, pues colisionaron con un poste y se incendió el vehículo, o en el caso de una persona que tuvo un infarto de miocardio mientras conducía. Yo creo que, bueno, pues no debemos simplificar las situaciones, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si eso se produce, yo creo que si mejoramos el componente de infraestructuras, pues podemos evitar muchos accidentes, y que aunque se vaya a producir el fallo humano, de un incidente no se pase a un accidente. Y lo digo porque, por ejemplo, el 30% de los accidentes con víctimas se producen por salida de vía. Bueno, pues porque no mejoramos y revisamos los sistemas de protección lateral que tienen nuestras carreteras, que a lo mejor no son los adecuados, porque son unos elementos que sirven precisamente para que la gente no se mate por salida de vía, y sinceramente ahí creo que podemos hacer algo más. Estamos viendo, si nos ceñimos a esta Semana Santa, que hay comunidades autónomas que tradicionalmente tenían un mantenimiento de su accidentalidad, como es, por ejemplo, Cataluña, y que sorprendentemente este año ha habido un incremento, o Valencia, que también ha incrementado un 50%. Es decir, que después de una formulación general, podríamos ir a situaciones microscópicas, pero lo que sí hemos observado en un primer análisis que hemos hecho en automovilistas europeos asociados es que hay una coincidencia entre aquellas comunidades que han hecho más en mejorar las condiciones de seguridad en sus infraestructuras, con una reducción de las víctimas.